Hoy les voy a hablar del amor de mi vida. El amor que me cautivó hace 30 y pico de años y que no ha dejado de cautivarme hasta el día de hoy. Les voy a hablar hoy del Espíritu Santo. Ese que cuando nosotros decimos Señor, ya Él está allí. Nuestro consolador, el que Dios dejó para que nosotros pudiéramos recibir lo que Él quería que recibiéramos. La espada del Espíritu es diferente, es la palabra. Mientras más tú la usas, más filo coge. ¿A quién cortamos con la espada? Al enemigo. Cuando viene el enemigo contra nosotros y tú tienes la espada del Espíritu afilada, que Él te viene y te dice, tú no sabes lo que te va a pasar ahora. Tú verás. Ya tú estás al morirte. Tú le dices, momentico, déjame sacar la espada. El Señor dice en su palabra, es la espada, que Él me colma de larga vida. Oye, pero estás bien enferma. Dice el Señor que hace 2000 años Él llevó mi enfermedad a la cruz del Calvario y por su llaga yo fui curada. ¿Ves lo que es usar la espada? Si tú no usas la espada, te pones a decir, ay, me voy a morir. No sé qué voy a hacer con este muchacho. Ay, no, usa la espada, que para eso Dios te la dio. Cada vez que de tu boca sale, ese no es el sermón de hoy, pero no sé a quién le está llegando esta palabra. Ya comienza a orar y a hablar palabra de Dios. Comienza a usar tu espada. Capítulo 29 del libro de los Hechos. ¿Paran el 28? Ay, yo debo estar confundida. Yo no estoy confundida. El capítulo 29 del libro de los Hechos lo estamos escribiendo nosotros. En estos tiempos no tenían como nosotros tenemos los discípulos el libro de los Hechos. Las únicas escrituras que tenían como referencia era el Antiguo Testamento. Además del Antiguo Testamento, tenían el nombre de Jesús, la guía y la unción del Espíritu Santo. Estos primeros creyentes vivían en el nuevo pacto y estos apóstoles fueron los que pusieron el cimiento con sus enseñanzas, guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Ellos tenían, además de eso, el testimonio de la vida de Jesús, lo que vieron, lo que oyeron, lo que vivieron. Ahora imagínense, nosotros creemos en el Señor sin verlo, pero ellos vivieron con el Señor, comieron, durmieron, oraron con el Señor. Ellos tenían las diversas lenguas que Dios le había dado. Ellos tenían la oración. Ellos tenían la imposición de manos. Ellos ayunaban. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de algo muy específico, que es la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes escriban, o si pueden hacer notas, las escrituras que les voy a dar. Porque hay muchos que allá afuera están diciendo que la llenura del Espíritu Santo no es para hoy, que eso pasó en aquella época, pero que aquí hoy no va a pasar. Y eso es mentira del diablo. Una iglesia que no tiene la llenura del Espíritu Santo está dormidita. Dice Hechos 8 del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Así que había gran gozo en aquella ciudad. En una iglesia donde no hay milagros, donde no hay prodigios, donde no hay salvación, donde no hay lo que necesita una iglesia, está dormida. Hechos 8, del 14 al 17. Esto está todo escrito. Aquí no hay nada que sea mentira. Aquí todo está escrito. El que te diga que el Espíritu Santo no es de estos tiempos, le dice que es mentira del diablo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para que qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Ay, hermana, pero ¿no habían recibido el Espíritu Santo ya? No, yo después les voy a explicar. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, mira lo que ellos hacían. Le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando estos hombres recibieron a Jesús, que ya sabían que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Cuando ellos recibieron a Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, porque el Señor les dijo, yo me tengo que ir de aquí para que a ustedes les quede el Consolador, porque si yo no me voy, ustedes no lo van a recibir. O sea, cuando el Señor los mande, le dice, vayan y esperen que venga el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban en el aposento alto, unánimes unidos, fue cuando el Espíritu Santo llegó. Después vamos a leer eso. Déjenme decirles que lo primero que ellos hicieron fue orar para que esta gente recibiera el Espíritu Santo. Y es lo que voy a hacer yo hoy aquí. Porque aún, dice, no había descendido sobre ninguna de esa gente el Espíritu Santo. Estaban dormidos. Estaban viviendo en sus problemas, en sus situaciones, porque no tenían el poder del Espíritu Santo con ellos. Así que ellos oraron, después le impusieron las manos y arriba de eso los bautizaron en agua. Salieron de allí completamente llenos. Debe decirle que Satanás odia la palabra de Dios. Y él trata de robarnos la palabra de Dios de nuestras vidas. La persecución satánica viene como el resultado de la palabra. Porque es a través de la palabra que Dios nos da la luz para poder vencer. Si vemos Hechos 4, del 1 al 3, vamos a ver que a Pedro y a Juan, ante el concilio, llegaron donde estaba el mismo Satanás metido. Y dice la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, donde la persecución vino como resultado de la palabra que predicaban. En estos tiempos quiero decirle, mis hermanos, que vamos a ser perseguidos por la palabra que predicamos, porque no nos quedamos callados cuando nos dicen que el Espíritu Santo era de aquella época. Porque yo he experimentado la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esta mujer que está aquí. Y yo tengo que hablar de lo que yo sé. Un día el pastor me dijo, tú vienes al altar todos los domingos. Digo, yo quiero todo lo que Dios tenga que darme. Todo lo que Él tenga que darme, yo lo quiero. El autor del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y fue escrito por Lucas. Ese era el médico. Lucas era médico, era doctor de aquella época. Cubre los primeros 33 años de Jesús, vida y ministerio en la tierra y la resurrección de Él como cabeza de la iglesia. ¿Cuál es su iglesia?
su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? Nosotros. Hoy yo quiero decirles cómo fue y cómo es el ministerio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Jesús nombra al Espíritu Santo desde el comienzo de este libro. Hechos 1, capítulo 8. Versículo 8. Dice, pero yo quiero que me miren lo que les voy a decir aquí. Que presten atención. Pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que yo no tengo poder? No. Porque aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no antes, me seréis testigos en Hialeah, en Coral Gable, en Orlando, en Nueva York, donde quiera que te pares. Aquí dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos imparte su poder, que en el original dice que es dunamis, que es dunamo, es como si fuera una fuerza que tú no la puedes explicar para poder testificar con autoridad. Eso en el original es exousia. Eso lo aprendí yo en la escuela bíblica. Porque cuando tú te metes en el original y empiezas a escudriñar las escrituras, una palabrita te puede abrir. ¡Wow! Esto es lo que quiere decir. De ahí vino la palabra dinamita, de dunamis, que es explosivo, sí. El Espíritu Santo comenzó su ministerio en la tierra a través de la iglesia de Cristo. Ese tiempo fue glorioso, fue poderoso. Estamos mirando Hechos 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, suddenly, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda, no un poquito, no, toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos de los que estaban allí, y fueron algunos. ¿Quién está leyendo la Biblia? ¿Quiénes saben que ahí no dice algunos? Y fueron todos. Es que Dios no tiene acepción de personas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando te digan que las lenguas no soy para este tiempo, dile que mentira el diablo también. Porque él no quiere que tú hables en lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ellos lo hablaban porque querían? No. El Espíritu era quien les daba las lenguas y ellos la hablaban. El símbolo inicial del bautismo en el Espíritu Santo está en la manifestación del uso de lenguas. Y vamos a seguir. Hechos 2:4. Ya eso lo leímos. Hechos 8 del 19 al 29. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ahí enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué ellos oraron? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si vas a Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo fue el último de los apóstoles. Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, los mataba, hasta el día que el Señor lo tumbó del caballo. Y hay mucha gente que necesitan ser bajadas del caballo. Y déjame decirte, para Dios no es imposible. Dios hace cosas cuando quiere tocarte. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la iglesia de hoy y la iglesia de antes? Les voy a decir lo que pasa en estos tiempos. La incredulidad. A Dios tú no le puedes creer con tu mente, porque no va a pasar nada en tu vida. A Dios se le cree con el corazón. Y lo que hizo antes, lo hace hoy y lo va a hacer mañana. Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Él sigue bautizando con su Espíritu Santo. Ahora bien, yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es un caballero. El único que empuja se llama Satanás. Cuando él quiere algo, Satanás viene empujando. Porque él es así. Él es un usurpador y un mentiroso. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Él te da la oportunidad para que tú digas, Espíritu Santo, lléname. Yo quiero recibir esa llenura que habla mi hermana. Yo quiero recibir la llenura que recibieron los apóstoles. ¿Cómo yo recibo eso? Esa señora que me llamó a la radio me dice, yo llevo 2 años orando para que el Señor me bautice con su Santo Espíritu. 2 años. Digo, no, te puedes pasar 10 orando lo mismo. Ay, ¿por qué, hermana? Digo, yo le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, se recibe igual que recibiste a Cristo, por fe. Las lenguas, por fe. La manifestación del Espíritu Santo, por fe. Yo quiero todas las manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida, todas, no la mitad, ni 3/4 de parte, porque yo no sé mañana dónde yo me voy a encontrar. Yo no sé dónde va a estar metido uno de mis hijos. Y yo tengo el poder en mí para enviar palabra, empoderada por el Espíritu Santo de Dios. No es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Ahora les voy a decir otra cosa. Cuando Dios nos da las lenguas, y conozco muchas personas que han estado orando en el baño, y el Señor les ha dado una lengua, y han empezado a decir fa, 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 y fa, 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 fa. Y eso es todo lo que les salió. Y ellos mismos han empezado a reír. Y han dicho, porque el diablo enseguida viene a decir, eso es todo mentira, muchachos. Mírate, eso es mentira. El diablo no quiere que tú aprendas que Dios es soberano. Y que cuando su palabra dice que hablaron en lenguas, hablaron en lenguas. No contiendas conmigo, porque eso es lo que está escrito. Y no en un capítulo, les he llevado a través del libro de los Hechos. Y estudiense el libro de los Hechos. Y pídanle al Espíritu Santo que les muestre dónde está tu falla. ¿Dónde está tu incredulidad? Dios te quiere completo, lleno de poder. Antes de entrar en la oración que voy a hacer, quiero decirles algo. Ay, hermana, ¿y para qué son las lenguas esas? Les voy a decir, ¿para qué? Cuando tú estás orando, mira, yo no sé orar por Margarita.
Quizás Margarita me llama y me dice: hermanita, ora por esto. Y yo le digo: ok, Margarita, yo voy a orar. Pero hay un momento que el Espíritu Santo me toca. Yo no conozco el corazón de Margarita. El único que conoce el corazón de Margarita es Dios. Entonces Dios me lleva a orar en lenguas por Margarita. ¿Por qué? Porque yo no sé orar por ella. Pero el Espíritu se comunica con el Espíritu Santo. Y allí yo comienzo a orar lo que el Señor quiere que yo ore. No sé lo que estoy diciendo. No sé por qué lo estoy diciendo. Pero Dios sí sabe lo que ustedes y cada uno de nosotros necesitamos. Aún yo no sé lo que necesitan mis hijos, porque Dios es el único que conoce tu corazón. Para eso sirven las lenguas. Y hay otras lenguas que son para la iglesia, que cuando Dios quiere traer una palabra, se levanta un hermano y en lenguas trae esa palabra. Pero ahora bien, esas lenguas necesitan tener interpretación. Si no hay interpretación, esas lenguas no venían del cielo. Amén.